¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a ver un resumen del dorso capítulo 2, libro Anatomía Clínica segunda edición. Tenemos a la columna vertebral, que está formada alrededor de 33 a 34 vértebras. Las vértebras son huesos planos, cortos e irregulares. Algo muy importante de la columna son las curvaturas. Tenemos cóncava hacia adelante, que es la sífosis torácica y la sífosis sacra, y la convexa hacia adelante, que es la lordosis cervical y lumbar. Refiriéndonos a las partes de las vértebras, tenemos el cuerpo vertebral, que ocupa la parte anterior del hueso formando un cilindro elíptico, y el arco vertebral, que se une por los extremos anteriores a los límites posterolaterales del cuerpo. Los pedículos vertebrales, que son dos porciones óseas cilíndricas en los extremos del arco vertebral. Las láminas vertebrales, que son porciones posteriores del arco vertebral algo aplanadas y cuadriláteras. La apófisis transversa son una a la derecha y otra a la izquierda, o sea, se ubican a los lados. La apófisis espinosa tiene forma de una espina. Sus caras laterales se encuentran a la relación con los músculos del dorso. Las apófisis articulares, que son zigapófisis, son 4. Tenemos 2 superiores y 2 inferiores. Luego tenemos el foramen vertebral, que es un orificio delimitado por el cuerpo vertebral y el arco vertebral. Detrás se encuentra la apófisis transversa. El conducto vertebral va a lo largo de la columna vertebral y por aquí pasan muchos componentes, pero uno de los más importantes es la médula espinal. Luego tenemos las vértebras cervicales, que tenemos el atlas, que es la C1, es la más importante, no tiene cuerpo vertebral y tiene 2 masas laterales. En su cara superior tenemos el cóndilo occipital y en la inferior la fosa para que se incruste el diente del axis. El axis, que es la C2, aquí se distingue por el diente del axis ya mencionado, conocido como la hipófisis odontoide. Luego tenemos las vértebras torácicas, que se articulan con las costillas. Conocemos algo muy importante, que tiene la T1 2 fosas costales, la T10 tiene una fosa costal y la T11 y 12 sin fosas costales. Continuando con las vértebras lumbares, el cuerpo de las vértebras lumbares es más voluminoso acorde a la mayor carga que soportan. El foramen vertebral es triangular y de menor tamaño que a nivel cervical. Las apófisis costales son largas y finas y se desprenden de la parte posterior del pedículo y se encontrarán con la apófisis accesoria. Y también se encuentra una protrusión denominada apófisis mamilar. En L1, con la apófisis costal se diferencia que es de menor tamaño y en L5 presenta una mayor altura en el cuerpo vertebral en su parte anterior que posterior. En el hueso sacro, este hueso está formado por la fusión de 5 vértebras, que en su cara anterior se ven líneas de soldadura que en sus extremos tienen forámenes sacroanteriores. En su parte posterior inferior tiene una abertura que se denomina hiato sacro y en su parte superior está la base del sacro que forma el promontorio. Además tiene un conducto sacro que comprende la cola de caballo y el filium terminal y a cada lado tiene unos forámenes intervertebrales. Y finalizando está el coxis, que está formado por la fusión de 3 a 5 vértebras y en su parte posterior tiene 2 apófisis llamadas astas del coxis con las cuales se articula a las astas del sacro. Articulaciones de la columna. Permiten movimientos de rotación, flexión, extensión y lateralidad dependiendo de la articulación que se tenga. Tenemos la articulación craneovertebral, que se divide en la atlanta occipital y la atlanta oxidea. Es la articulación del occipital, el atlas y el axis. También tenemos la articulación entre los cuerpos vertebrales, que destaca el isco intervertebral, que está formado por el anillo fibroso y el núcleo pulposo. También tenemos las articulaciones uncovertebrales, que se desarrollan a los 10 años de edad y se encuentran entre las apófisis unciformes y las escotaduras vertebrales. Tenemos las articulaciones zigapofisiarias, que se encuentran en las apófisis articulares, contando con carillas superiores e inferiores entre las vértebras. Las articulaciones lumbosacras están entre la quinta vértebra y el sacro, contando con un ligamento iliolumbar reforzando la articulación. Tenemos la articulación sacrocoxigia, que une el sacro con el coxis, teniendo 3 ligamentos: anterior, posterior y lateral. La articulación costovertebral permite la unión de la costilla por la cabeza o por la articulación costotransversa. Y la articulación sacroílica une al sacro con el ilión, contando con ligamentos sacroílicos, sacrociáticos y iliolumbares.
Ahora vamos a hablar sobre los ligamentos. Empecemos por el ligamento atlanto-occipital lateral, que es el que se dirige desde la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis yugular del occipital. Tenemos también el ligamento longitudinal anterior, que une el cuerpo del axis con la cara inferior del occipital y está fuertemente adherido a la parte anterior y media de los cuerpos vertebrales y unido más laxamente a la cara anterior de los discos intervertebrales. Tenemos también el ligamento longitudinal posterior, que se une a los bordes posteriores de los discos intervertebrales y a la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Hablemos del ligamento amarillo, el cual une las láminas del arco vertebral y su extremo superior se inserta en la parte inferior de la cara anterior de la lámina supraadyacente y su extremo inferior se inserta en el borde superior de la lámina subadyacente. Tenemos los ligamentos interespinosos, que ocupan el espacio entre dos apófisis espinosas de vértebras vecinas y se insertan en el borde inferior de la apófisis espinosa superior y en el borde superior de la apófisis inferior. Tenemos el ligamento supraespinoso, que se extiende longitudinalmente en la parte posterior de la columna vertebral uniendo los vértices de las apófisis espinosas. Y tenemos el ligamento iliolumbar, que se ubica entre la apófisis costal de la quinta vértebra lumbar y la porción posterior de la cresta ilíaca. En la imagen ustedes pueden apreciar todos los ligamentos para que puedan repasarlos. Ahora vamos con los músculos del dorso. Son un total de 16, por lo que les dejaré en pantalla el nombre del músculo, la ubicación y el nervio que lo inerva. Uno de los músculos más importantes es el músculo trapecio, ubicado desde el hueso occipital hasta la torácica 12, inervado por el nervio accesorio. Cabe recalcar que este tiene una porción ascendente, transversa y descendente. También tenemos el músculo erector de la columna, ubicado entre la región sacra y lumbar, inervado por los nervios espinales. Este nos ayuda a mantener la postura de la columna vertebral. Cada uno de estos músculos tienen unas características específicas. Sin embargo, nosotros consideramos más importante aprender la ubicación y la inervación de cada uno de los músculos del dorso. Esto ha sido todo, muchas gracias y nos veremos en un próximo capítulo.